grupo conformado por Jefferson Vega, por Fernando Yepes, por Laura Baratao, Gemma Camacho, Karen Maruri y Hugo Anderica, y escogimos la estructura de la Catedral de Brasil. Geometría atlética en el espacio envuelve el estudio de las superficies, que son áreas flotando, que en el área de la ingeniería son cada vez más utilizadas. La Catedral de Brasilia fue la primera catedral que se construyó en Brasilia por el arquitecto Oscar Niemeyer y se basó en los cálculos estructurales del ingeniero Joaquín Cardoso. En la Catedral de Brasilia se puede observar dos superficies que se estudian en cálculo, que son las paraboloides e hiperboloides. Han sido bastante utilizadas en el área de edificaciones. Por último, esta construcción fue hecha en el año de 1970 y a pesar de los años que han pasado, sigue siendo impresionante, vistosa y muy bien construida. Como objetivo general, estudiar las superficies cuádricas a través de sus aplicaciones como las construcciones. Y de objetivos específicos tenemos la de aprender bien las características y superficies de la Catedral de Brasilia y también hallar el volumen como aplicación de la catedral. La Catedral de Brasilia, también conocida como Nuestra Señora Aparecida, es una de las obras arquitectónicas más importantes de la capital brasileña. Brasilia es una de las ciudades más jóvenes del mundo, debido a que el presidente de la época, Juscelino Kubitschek Oliveira, decidió erigir una ciudad que representará el desarrollo y el poderío del país. Uno de los arquitectos encargados para el diseño de las edificaciones fue Oscar Niemeyer, siendo una de esas la catedral. Su construcción inició en 1958 y concluyó en 1970. Su estructura conforma 16 columnas en forma de hiperboloide de revolución con un peso de 90 toneladas cada uno. Tiene de base una circunferencia de 60 metros de diámetro y una altura de 40 metros. El concepto para esta elaboración fue que reflejara el espiritualismo y una conexión sin necesidad de cortar la cruz. Las columnas representan brazos que se levantan desde la tierra hacia el infinito, en señal de tocar el cielo con las manos. Vamos a proceder a realizar ahora el análisis de nuestra superficie, de la Catedral de Brasilia, que tiene la forma de un hiperboloide de una hoja. Como podemos ver aquí, hemos realizado un bosquejo de la gráfica, ¿no? del hiperboloide de una hoja, y asimismo hemos trazado aquí los resultados, o sea, los datos que hemos obtenido de la misma, ¿no? Como son los radios, el radio de la base, el radio superior y el radio de la parte más angosta del hiperboloide, que hemos aquí denotado como R1, R2 y R3. Asimismo, la altura, que tendrá un valor de 20 metros, el valor de la base hasta la parte más angosta, que va a ser 16 metros, y asimismo el sobrante, que será de la parte más angosta hasta la parte superior del hiperboloide, que serán 4 metros, ¿no? Bien, entonces sabemos que la ecuación del hiperboloide está denotada de la siguiente forma, ¿no? X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Entonces, como de nuestra superficie de la catedral, sabemos que tendrá una base circular. Entonces esto nos facilita para decir que tanto el valor de A como de B van a ser iguales. Por lo tanto, ahora como tenemos que A y B van a ser iguales, lo que queremos es disminuir nuestras incógnitas, ¿no? Entonces vamos a proceder a eliminar las mismas multiplicando por A al cuadrado toda la expresión de la ecuación, y asimismo sabiendo que nuestro centro de nuestro hiperboloide está en el punto 0,0,L, que es este punto, y sabiendo además también que el valor de L es 16 porque va a ser desde la base hasta la parte más angosta, ¿no? de nuestro hiperboloide. Asimismo, al multiplicar a al cuadrado por toda la expresión, vamos a tener que a al cuadrado por b
tenemos que al cuadrado va a ser igual sobre c al cuadrado, lo vamos a denotar como una constante c1, y al cuadrado, asimismo al final, vamos a denotarla por otra constante c2 para no tendernos a confundir luego realizando los siguientes cálculos. Entonces, denotamos como c1 y c2 a estas constantes. Y lo que nos queda es esta expresión, donde también sabemos que el valor de L, ¿no?, va a ser 16. Ahora, vamos a proceder a realizar un análisis por trazas, ¿no? Cuando z tome diferentes valores. Primero vamos a analizar cuando z tome el valor de 16. Entonces, despejando así mismo, de aquí despejamos x al cuadrado más y al cuadrado, igualamos a lo que sobra, ¿no? C al cuadrado más z menos L al cuadrado sobre C1. Entonces, aquí ya reemplazamos L, que va a ser 16, y seguimos con nuestro análisis, ¿no? Cuando z toma el valor de 16, en esta expresión va a ser 0, porque como L es igual a 16 y z va a ser 16 menos 16, 0. Entonces esto se va a ir. Y nuestra constante va a quedar, ¿no? C2 va a ser igual a 1.75 al cuadrado. Este 1.75 lo obtuvimos porque aquí al principio no estábamos diciendo que teníamos los radios. Entonces el 1.75 va a ser el radio más pequeño que tenemos en nuestra gráfica, en nuestro hiperboloide de una hoja, ¿no? Y luego elevándolo al cuadrado nos queda que C2 va a ser igual a 3.0625 metros. Entonces este va a ser nuestro valor de C2. Ahora, para cuando Z sea igual a 0, asimismo, como ya conocemos el valor de C2, ahora como Z va a ser 0, 0 menos 16 va a quedar menos 16, ¿verdad? Entonces, y despejando, en cambio, ahora ya no eliminamos ningún término, ¿no? Sino solo que reemplazamos porque ya obtuvimos. C1 nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? C1 va a ser igual a 256 menos 225, que es el resultado de 15 elevado al cuadrado. Este 15 elevado al cuadrado es el radio más grande de nuestra gráfica, ¿no? Que va a ser el radio de la base, que es 15 metros, en este caso, que es R2. Y menos 3.0625, que es la constante de 2, que lo obtuvimos en el paso anterior, ¿no? Y todo esto nos queda que C1 va a ser igual a 1.15 con 35 metros. Ahora, ya luego de haber obtenido, ¿no?, las dos constantes, que eran las que necesitábamos para reemplazar en nuestra ecuación, lo hacemos, ¿no? Y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado menos z menos 16 al cuadrado sobre 1.1535 va a ser igual a 3.0625, que es la constante 2 que lo obtuvimos acá, y así mismo 1.1535 que lo obtuvimos acá. Para dejar nuestra expresión de una forma más general, la vamos a llevar así, vamos a dejarla de esta expresión, ¿no? Como al principio lo denotamos. Entonces, simplemente como dijimos que A va a ser igual a B, entonces en nuestra ecuación las constantes van a ser, en este caso, la constante 2 va a ser la que va a ser igual a y b. Entonces esto va a tomar el valor de x al cuadrado sobre 3.0625, que es como que sea a en nuestra ecuación inicial, y asimismo y al cuadrado sobre 3.0625, que es como que sea b, ¿no? Y este valor asimismo lo hallamos realizando un pequeño cálculo, ¿no?, de una resta entre los valores, que va a ser el valor en cambio de z menos 16 al cuadrado, que es sobre 3.5326. Todo esto es igual a 1. Entonces esta va a ser la forma general de nuestra ecuación del hiperboloide de una hoja, que es la que necesitamos hallar para proceder luego a hallar el volumen mediante la integración. Luego de haber obtenido ya con algunos artificios matemáticos la ecuación de este hiperboloide, que es el que describe la forma de la Catedral de Brasilia, que es la superficie que estamos estudiando, lo que procedo a hacer es despejar la variable z. ¿Por qué? Porque en este caso
para estas superficies que estamos estudiando, la variable z va a ser nuestra variable dependiente de las otras dos variables que van a ser x, y, que van a ser variables independientes. Entonces por eso despejo z y dejo z como función de x, y. Bueno, al despejar z me queda esta expresión, donde me queda un más menos, porque al sacar la raíz de toda esta expresión de aquí por el cuadrado que está acá, me puede quedar tanto un resultado positivo como negativo. Luego hago otro bosquejo de mi hiperboloide, donde voy a ver que la etapa superior va a estar en la etapa superior va a estar z igual 20, porque mi eje de referencia va a estar en la etapa inferior del hiperboloide, en la base inferior. Entonces la etapa superior va a ser z igual 20, la etapa inferior va a ser z igual a 0, y ahora, como mi eje de referencia está en este punto, pero las ecuaciones que describen al hiperboloide son estas dos por separado cuando se despeja z, con más y menos respectivamente, porque aquí está su centro de referencia. Lo que está para arriba del centro perdón, no es el centro de referencia, sino el centro geométrico de la figura está aquí. Entonces lo que está del centro geométrico para arriba viene a ser la curva F1, que es esta expresión pero con la parte positiva, y lo que está abajo de ese centro geométrico es la curva que la llamamos F2, que es esta expresión pero con la parte negativa. Haciendo una referencia a lo que es cálculo de una variable, es como cuando teníamos la función x al cuadrado, y al querer invertirla y sacar la función raíz, íbamos a tener o la función raíz de x o la función menos raíz de x. Entonces algo similar es lo que ocurre acá, pero ya visto en el espacio. Por eso es que toma estos dos valores, porque al igual que en el caso de la raíz, si la parábola la acostamos completamente así, nos vamos a dar cuenta que va a tener para cada conjunto de partida, va a tener 2 puntos en el conjunto de llegada. Entonces eso hace que pierda su criterio de función y ya deje de ser función. Lo mismo pasa acá. Z va a tener dos conjuntos de llegada por un punto del conjunto de partida. Entonces dejaría de ser función, a menos que separemos en su centro geométrico a esta expresión cuando despejamos z. Y quedaría de la siguiente forma. Solo eso queríamos demostrar. Ahora, para calcular el volumen, lo que vamos a hacer es coger 3 diferenciales dentro de que está en la superficie de este cuerpo geométrico, de esta hiperboloide, en donde vemos que, ¿por qué 3? Porque vamos a ver que va a haber 3 regiones en las que va a variar nuestra altura con respecto a las diversas partes de la función que están contempladas dentro de la superficie. Por ejemplo, vemos que la primera está más larga, está delimitada en la parte superior por z igual 20 y en la parte inferior por z igual a 0. En esta parte de acá vemos que está delimitada esta altura por la parte superior, el de z igual 20, y la parte inferior la superficie F1. De igual forma, la parte de acá, la parte inferior, va a estar delimitada por z igual a 0 por la parte de abajo, y por arriba por la parte negativa de la curva, o sea de la curva original, es decir F2, a la curva que hemos llamado F2. Y vemos que si hacemos la proyección sobre el plano XY, esto es el plano XY es el que estaría simétrico a la base, nos damos cuenta que este diferencial va a recorrer ¿de dónde a dónde? De acá hasta aquí, es decir, este pedacito aquí, porque es dentro de ese rango que va a girar, que va a poder conservarse este diferencial. Luego, este diferencial va a ir desde acá, desde donde termina el otro, hasta la parte hasta donde termina la parte de arriba del hiperboloide, sí. Y hasta desde donde termina la anterior sección hasta donde termina la parte superior del hiperboloide. Y la tercera sección va a girar en cambio desde donde termina la anterior sección
es decir, desde la parte superior del hiperboloide hasta donde termina la base inferior del hiperboloide. Entonces aquí vamos a observar tres secciones diferentes. Acá ya hicimos la proyección en XY para poder observarlo un poco mejor. Vamos a ver que este diferencial que está acotado por z igual 20 menos z igual 0 va a estar en esta sección, va a estar formando esta pequeña circunferencia. Lo mismo con la sección 2, que está delimitada por z igual 20 y F1, que está acá. Y la sección 3, que al revés las nombré. La sección 2, bueno, es la misma. La sección 3 es la que está delimitada por z igual 20 y z igual 0. Y la sección 1 es la que está limitada por z igual 0 y F2. Ya. Entonces, ya una vez teniendo esto claro, vamos a proceder a establecer la función del volumen en términos de una integral. Y vamos a hallar sus límites. Y luego la integración va a ser más sencilla. Al haber analizado estas bases, estas proyecciones que se forman en el plano XY y darme cuenta que son círculos, me doy cuenta que lo más conveniente para poder resolver esta integral sería transformar a coordenadas polares, donde por definición ya sabemos que X va a tomar el valor de R coseno de teta y Y va a tomar el valor de R seno de teta. El diferencial de área va a estar dado por un diferencial de radio multiplicado por un diferencial de superficie, donde el diferencial de superficie, porque como es una parte muy diminuta de un arco circular, va a estar dado por R por un diferencial de teta, que es el diferencial de variación de ángulo. Entonces al final me va a quedar que el diferencial de área va a ser R por dt. Luego procedo a realizar ese cambio dentro del integral. Vamos a arreglar un poco esto. Por ejemplo, acá este menos 0 no me afecta en nada, entonces lo puedo borrar y puedo dejar acá escrito diferencial de área directamente. De acá de igual manera, este 0 no afectaba en nada, entonces borro esto y me queda solo 20 por un diferencial de área. Luego de eso procedo a reemplazar este cambio acá adentro. Acá me doy cuenta que puedo sacar factor común 1 sobre 0.867 y sumar x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado sería r cuadrado seno cuadrado de t más r cuadrado coseno cuadrado de t, donde sacando factor común r cuadrado, este me quedaría seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, y esto me quedaría igual a 1 por r cuadrado, que a la final sería solo r cuadrado. Bueno, realizo ese cambio, entonces esto de aquí me quedaría igual a r al cuadrado sobre 0.867. De igual forma, esta parte de acá también me quedaría así. Menos, ya. Luego procedo, una vez que estoy en coordenadas polares, ya puedo poner mis límites de integración de una manera más sencilla, porque mis límites de integración no va a estar dados por un eje X o un eje X o un eje Y, sino que va a estar dado por la rotación del círculo, y como es una circunferencia me va a ser mucho más conveniente. Por ejemplo, cuando estamos en coordenadas polares ya empezamos a hablar de coordenadas en R, teta. Entonces ahora tengo que reordenar esta expresión en función de R, que quiero integrar primero, de R o de teta. Por convención siempre dejamos de teta al final. Entonces luego va a quedar la expresión este de A es igual a R por dr por d teta. Lo mismo acá, R por dr por d teta, y lo mismo acá, R por dr por d teta. Luego me doy cuenta que mi región Q1, ¿de dónde a dónde va a estar limitada? En el primero, como dijimos, que las coordenadas son de R, teta, vamos a poner en la primera integral, vamos a hacer que sean las primeras con respecto a teta, la primera integral, y la segunda integral sea con respecto a R. Entonces vamos a ver, en Q1
mi teta, ¿de dónde va? Va desde 0 a 2pi, porque se completa la circunferencia. Entonces ya veo que de acá va a ser de 0 a 2pi. En R, ¿de dónde a dónde va? Veo que va desde donde empieza la circunferencia verde hasta donde termina la circunferencia roja. Y como ya sé el valor de los radios, entonces sé que esta integral va a ir desde donde termina la parte superior, es decir, R1, que sería 4, y va a avanzar hasta R2, que sería 15. Entonces esta integral va a ir desde 2 hasta aquí, desde 4 hasta 15. En Q2 lo mismo. ¿De dónde a dónde va mi sección verde? La sección verde, que es Q2, va de 0 a 2pi, entonces también va de 0 a 2pi. Y ahora en mi segunda integral, ¿de dónde a dónde va? Del radio donde termina Q3 a donde termina Q2. Entonces, y yo ya sé este radio. Como ya dije, este radio negro es el radio R3 hasta R1. Es decir, iría desde R3, que es 1.75, hasta mi radio donde termina la superficie, la traza número 2, que sería R sub 1. Entonces sería hasta 4. Y por último, mi sección 3, o mi superficie 3, que va desde 0 a 2pi nuevamente, porque se completa la circunferencia, 0 a 2pi. Y en mi segunda integral va desde 0, porque empieza desde el origen, y se abre hasta donde termina el radio más pequeño del hiperboloide, que es R3, que viene a ser 1.75. Y así quedaría definida finalmente mi integral. Y luego procedo a integrar todo esto. Que ya tenemos esta expresión transformada a coordenadas polares, tengo que tratar de integrar como ya dije, esta expresión. ¿De qué me percato primero que nada? Que solo tengo variables r, es decir, tengo que integrar con respecto a teta, pero no tengo ninguna variable teta. Es decir, siempre que integre con teta solo va a aparecer la variable teta, porque no hay ninguna variable, solo hay un diferencial. Entonces voy a primero a proceder a integrar con respecto a teta, y luego proceder a integrar con respecto a r, porque se ve que es un poco más laboriosa esa integral. Entonces para esto voy a tener que cambiar los límites de integración y el orden de los diferenciales. Entonces primero iría de 4 a 15, porque primero voy a integrar con respecto a r, y luego iría de 0 a 2pi. Lo mismo acá, iría primero de diferencial de teta y luego diferencial de radio. Repito el mismo proceso acá, también iría primero diferencial de teta, luego diferencial de radio, y los límites también cambiarían. En este caso iría de 1.75 para la integración con respecto a r a 4, y acá de nuevo iría de 0 a 2pi. Acá ocurre lo mismo. Voy a poner de teta primero y luego de r, y los límites de integración van a invertirse. O sea, las integrales van a invertirse, perdón. Iría de 0 a 1.75 y luego iría de 0 a 2pi. Y entonces me va a quedar esta integral. Luego de haber cambiado el orden de integración de las expresiones anteriores, procedemos a integrar ahora con respecto a teta, en el cual tenemos, bueno, para teta tenemos que los límites en todas las integrales que habíamos obtenido anteriormente son de 0 a 2pi, lo cual nos favorece en la integración, ¿no? Porque al integrar de 0 a 2pi solamente cuando tenemos en el límite inferior 0, no nos va a interesar mucho, porque no va a cambiar la expresión, solamente en el 2pi, que es el límite superior. Entonces para la primera expresión, la integral nos va a quedar, ¿no? Integrando este teta nos va a quedar 2pi por la integral de 4 a 15 de esta expresión, ¿no? De la primera. Asimismo por r de r, ¿no? Más la segunda integral, ya asimismo una vez integrado con respecto a teta, nos va a quedar 2pi por la integral de 1.75 a 4 y multiplicado por esta expresión, y por r de r. La tercera integral, asimismo tenemos que vamos a integrar con respecto a teta, nos va a quedar
el 20 va a salir de la expresión, ¿no? De la integral, porque es constante, y la integral de 0 a 2pi, pues solamente el 2pi que va a ser el que interviene. Por los 20 va a quedar 40pi, y por la integral de 0 a 1.75, r de haber tenido la expresión anterior, lo único que dice aquí es aplicar la propiedad distributiva o de linealidad que tiene el integral, que puede distribuirse en la suma o la resta. Entonces me queda esta expresión de aquí, y me doy cuenta que para ciertos casos es muy sencillo aquí sacar la integral, pero en otros casos veo que es un poco más laborioso. Entonces, para esos casos voy a hacer un cambio de variable, porque lo que me molesta es toda esta expresión que está dentro del radical. Entonces voy a hacer que u va a valer todo lo que está dentro del radical, y de u por consiguiente la derivada de u va a ser por consiguiente la derivada de lo que está dentro del radical. Entonces me queda y al final me queda esta expresión para dr, para luego reemplazarla. Bueno, luego haciendo el reemplazo, solo aplico esto para los casos en los que haya una integral, este cambio de variable. En los demás casos voy a dejar exactamente como ya estaba. Ahora, no voy a hacer cambio de los límites de integración porque es un poco más tedioso, voy a conservarlos, pero lo que voy a hacer es que de luego a lo que ya haya integrado, voy a regresar de nuevo a mi variable original. Entonces, aquí puedo integrar directamente, acá tengo que hacer cambio de variable, acá integro directamente, cambio de variable, integro directamente. Muy sencillo esto. Entonces veo que ya en estas integrales me queda solo raíz de u por du, con unas constantes que pueden salir de la integral y que no me van a molestar. Entonces veo que la integral de raíz de u es u a la 3 medios por 2 tercios. Y bueno, evaluado de 4 a 15, lo mismo en la otra expresión. Y al final esto ya es una integral súper sencilla. Lo que hago ya es conservar esta evaluación de los límites. Luego lo que hago es, como estoy conservando los mismos límites, como me quedó u a la 3 medios, acá me faltó un 3 medios, entonces me quedaría que tengo que regresar en mi variable original para poder usar estos límites de integración. Si no, estaría mal. Si uso los límites de integración en mi variable u, estaría mal resuelta la integral. Me saldría un resultado que no es el necesitado o el real. Entonces lo que hago es regresar a mi variable original, es decir, donde está u, lo reemplazo con toda la expresión que yo dije que era u, que es r cuadrado sobre 0.87 menos ese número que está ahí. Entonces me queda esta expresión al final ya reemplazada. Y luego lo que hago ya es, ahora como estoy trabajando con mi variable original, ya puedo evaluar los límites tranquilamente. Y bueno, metiendo todos estos datos en una calculadora, porque es muy tedioso, estamos trabajando con decimales, entonces es tedioso realizar todos los cálculos. Al final me queda que, no nos olvidemos que este es el volumen, pues todo esta integral siempre ha sido el volumen. Entonces me queda que mi volumen es igual a este número, a 10.740.9 metros cúbicos. Es decir, la Catedral de Brasilia, con las dimensiones que nosotros encontramos en internet en planos oficiales, tiene aproximadamente este volumen, ocupa este volumen aproximadamente 10.740.9 metros cúbicos. Claro que hay un margen de error que está dado por la irregularidad de la superficie y porque estamos usando integrales, que recordemos que siempre va a tener un pequeño margen de error, pero es muy mínimo ese margen de error. Entonces este resultado es muy real y es muy óptimo por si se quiere realizar alguna operación posterior en base a este resultado. Entendemos que las superficies cuadráticas pueden ser utilizadas también en ámbitos estructurales, ingeniería civil, construcciones y demás, debido a sus formas y el estudio de la misma. También podemos concluir que el cálculo vectorial tiene diferentes usos, como por ejemplo el área, el volumen, longitudes de curvas y demás. Recomendaciones tenemos que intentemos realizar usando los diferentes sistemas de coordenadas, como por ejemplo cartesianas, esféricas o cilíndricas, y utilizar lo que sea de mejor forma. Segunda recomendación, tenemos que verifiquemos si la forma está centrada en el origen y si la función que la describe es par, para proceder a hacer un cálculo mucho más eficaz.